Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días, mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues Elsin, hoy quisimos armar un programa que, como mencionamos en el programa anterior, esta segunda temporada lo que queremos es ir hilando de alguna manera todos nuestros programas. Y para poder llegar como a los más complejos, por así decirlo, este programa queremos hablar de qué se necesita para denunciar y dar ahí algunos elementos clave para que las personas que nos escuchan pues puedan tener una noción general de todos estos elementos y porque también nos ha tocado desde la experiencia pues de pronto escuchar a muchas víctimas que acuden a un ministerio público y simplemente no las dejan iniciar carpetas. Entonces, este programa lo diseñamos con el objetivo de darles claves para que la autoridad pues no le cierre la primera puerta de este acceso a la justicia. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Qué te parece, Cel? Me parece muy bien. Y aparte es un tema bien interesante porque pues todos hemos sido víctimas de algún delito en algún momento, ¿no? Ujú, Entonces hay cosas que a lo mejor no sabemos o la sociedad no sabe y este programa les puede como que ampliar, ¿no? Un poco más ujú. el conocimiento. Y pues bueno, entonces para empezar hay que saber qué es un delito, ¿no? Si buscamos pues en el diccionario, se define como la acción u omisión voluntaria o imprudente castigada por las leyes penales. Por esto es un término muy técnico y entonces vamos a ir como que desmenuzando este término. Em, Como sociedad nos agrupamos para poder desarrollarnos y así fijamos ciertas reglas o normas que nos van a comprometer a cumplir, que el mismo Estado pues nos ha dicho, no, ay, no robes porque puede pasar esto, no, Ujú. no, etcétera. Entonces, pues cuando queremos estar seguros, definimos comportamientos que no vamos a tolerar dentro de esta sociedad y que van ligados, pues, a los valores que también queremos proteger, ¿no? De alguna manera. Y pues consideramos en nuestra sociedad que la vida es muy importante, entonces sancionamos a esta persona, o sea, tiene como el efecto, causa y efecto, ¿no? Tú haces algo, vas a tener una consecuencia. Ujú. Entonces, si esta persona, un ejemplo, ¿no? Mata a otra y dependiendo de los hechos se va a determinar si aumenta la sanción o la pena o si se puede reducir. Entonces, pues así vamos como desarrollando cada uno de estos delitos o el catálogo de conductas que vamos a prohibir en esta sociedad y que bueno, que se va conformado en el Código Penal, ¿no? Que más Ujú. adelante también nos vas a platicar, y que esto va ligado a lo que las autoridades en teoría deberían o tienen que investigar en un hecho delictivo y que, bueno, ahorita Norma nos va a clarificar un poco para que pues si tienen dudas, entonces esto les ayude un poco más, ¿no? A ampliar el panorama. Ujú. Y pues bueno, entonces, Norma, ¿quiénes son o quién debe de investigar un delito? Ok, bueno, vamos a empezar primero con las ideas generales, ¿no? Si nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro artículo B nos dice que la autoridad que tiene bajo su encargo la investigación de los delitos es el Ministerio Público. Ellos van a ser como de alguna manera quien dirige una investigación ministerial. Es decir, primero ellos hacen reciben esa noticia y coordinan tanto a las policías como a los servicios periciales. Y de esa manera, por eso se les llama como la triada de la investigación. Hasta arriba está el Ministerio Público, tenemos de un lado a las policías y del otro lado a los servicios periciales. Evidentemente, quien tiene la facultad de llevar un caso una vez que hemos iniciado una investigación y tenemos ciertos elementos, es el Ministerio Público el que lo lleva ante un órgano jurisdiccional o ante un juez. Hay ciertos casos, nada más eso para que se quede pues en el tintero, también hay ciertos casos que como particulares nosotros podemos armar nuestra propia carpeta de investigación, nosotros hacemos las diligencias y demás.
Es un procedimiento que está de alguna manera regulado en nuestras propias ordenamientos, pero son muy pocos los casos en donde se llega a generar una carpeta de esa naturaleza y llevarla a un órgano jurisdiccional. Quedémonos ahorita con la idea general de que quien investiga y quien lleva a cabo la dirección de la investigación sí es el Ministerio Público, ¿no? Y desde ahí, como les decía, pues se van a hacer esta coordinación. Aquí mucho ojo, porque precisamente la ley sí define que quien dirige es el Ministerio Público. Y en muchas ocasiones, lo hemos hablado en otros programas, que a veces ni las policías ni los servicios periciales se coordinan. Ya ni entre ellos, muchísimo menos con el Ministerio Público. Entonces es bien, bien importante que estos tres entes tengan una comunicación constante, porque puede ser que yo como Ministerio Público no sé qué peritaje voy a necesitar en tu caso, ¿no? Pero justamente a través de estas reuniones, a través de este acercamiento, pues me pueden explicar, no, mira, Norma, esta intervención que tú me estás pidiendo como retrato hablado, en realidad no se llama retrato hablado, se llama arte forense, ¿no? Y entonces nos pueden ir delimitando, no, esto que tú querías investigar a través de esta línea jalándonos este peritaje no te va a servir porque en realidad tú necesitas este otro, etcétera. Entonces, la comunicación, pues sí, debe de estar presente en estos tres entes. Mm. Y entonces, ¿cómo inicia o cómo se inicia una investigación penal? Ok, este también es un tema bastante, trae muchas minucias que simplemente agarrando el detallito va a ser más claro. Primero, una investigación que está relacionada con un hecho delictivo y se inicia ya sea por una denuncia o una querella. ¿De qué van estos elementos? Básicamente, cualquiera de las dos figuras, de lo que se trata es que a través de esta manifestación que tú haces ante la autoridad, le estás haciendo del conocimiento de hechos que posiblemente son constitutivos de delito y que te están generando una afectación. Y aquí hago esta mención específica de posiblemente sean constitutivos de delito, porque tú como ciudadano, Cel, no tienes que saber exactamente si la conducta que tú quieres avisarle al Ministerio Público es un delito o no, Mm. porque se supone que como tú bien lo has referido en esta primera parte, son cosas muy técnicas. Tú a lo mejor sabes que esa conducta te genera una afectación, pero exactamente no sabes qué delito es. Entonces tú simplemente acudes a la autoridad y ellos son los que tienen la obligación de clasificar el delito que tú estás denunciando. Es decir, la narración que tú me hiciste se configura tal delito, fraude, por ejemplo, amenazas, robo, daño a la propiedad. Entonces tú no lo tienes que saber de entrada, pero sí tienes que hacer tu narración, que eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, eso es una de las primeras claves que les damos. Todos los actos que de pronto para ti constituyan un hecho delictivo los puedes poner de conocimiento de la autoridad. Sí hay una parte en donde ellos te dicen si sí es o no, pero de entrada te tienen que dar la atención. Entonces, la denuncia la puede realizar cualquier persona, cualquiera, pero la querella solamente puede formularla ya sea la víctima o el ofendido. Además, si retomamos qué consideramos como víctima, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 108, dice que se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y se va a considerar como ofendido a la persona física o moral titular de ese bien jurídico lesionado o puesto en peligro, ya sea por una acción u una omisión prevista en la ley penal como delito, para ser más claritos, ¿no? Si tenemos una comisión delictiva, vamos a pensarlo, un vehículo. Celsin está pues manejando un vehículo y de pronto choca. Ahí se genera un daño a la propiedad, ¿no? Entonces, Celsin puede ir a denunciar, sí, e incluso el que estaba en la esquina viendo el accidente. Esos serían denunciantes. Mm. Celsin sería denunciante, no, porque saben, porque resulta que el vehículo era propiedad de Radio Violeta, ¿no? Entonces, Celsin sí puede formular la denuncia en su calidad de denunciante como persona pues que presenció ese hecho delictivo, pero la querella
solo la puede presentar, en este caso, pues el titular de Radio Violeta, ¿no? Pensemos que Radio Violeta es una empresa moral, por así decirlo. Entonces, el representante legal es el ofendido, porque el daño se generó al vehículo de la radiodifusora, no era un vehículo de Celsin. Entonces, Celsin sí puede formular la denuncia, pero también va a tener que ir acompañada de la querella que haga Radio Violeta porque el vehículo era de él. Entonces, esa es como la distinción entre víctima, entre, perdón, denuncia y querella para saber quién la tiene que interponer. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para que nos sigas platicando sobre esto de las denuncias? Ok. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Qué hace una fiscalía especializada? La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su artículo 23, considera los delitos complejos como aquellos en los que, de acuerdo a las características del hecho o hechos con apariencia de delito, sea determinante para el esclarecimiento de la verdad, debiendo ser consideradas las siguientes circunstancias: gravedad de la lesión a los bienes jurídicamente tutelados, aplicación de protocolos de investigación, concurso o conexidad de los delitos, realizar una investigación compleja, aplicación de técnicas de investigación especiales o con control judicial, que el hecho con apariencia de delito provenga necesariamente de diversos ilícito penal, la participación de personas servidoras públicas en el hecho, excepto si se trata de actos de corrupción, la puesta en riesgo del ejercicio de una función pública o de un ente público, prevenir violaciones graves a derechos humanos, situación de riesgo o vulnerabilidad estructural de las víctimas y que generen situaciones de alto impacto. En ese tenor, las fiscalías especializadas tratan de brindar atención a los delitos complejos, se tratan de unidades de atención con las que cuenta una Fiscalía General de Justicia, pero que atiende e investigan delitos particulares como delitos sexuales, trata de personas, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, secuestros, feminicidios, delincuencia organizada y delitos financieros, etc. Contar con este tipo de fiscalías nos permite una atención mucho más focalizada sobre los hechos denunciados y las comisiones delictivas, porque las personas que son asignadas a estas unidades cubren un perfil especializado, en donde las investigaciones cobran una atención especial debido a su impacto tanto individual sobre las víctimas directas o indirectas como la proyección social del fenómeno delictivo. De igual modo, este tipo de unidades responde no solo a la magnitud del delito y a la complejidad de los hechos, sino también al grupo de personas que afecta. Por ello, podemos encontrar fiscalías especializadas en niñas y niños, justicia para adolescentes, violencia de género, migrantes, personas con discapacidad, etc. Regresamos de nuestro corte comercial a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando qué hacer para iniciar una denuncia y Norma nos está platicando pues cómo se inicia estas investigaciones penales. Ok. Bueno, estábamos hablando de la denuncia y la querella, que ya le cambié el nombre a Violeta Radio, pero para el ejemplo anterior, el carro era de Violeta Radio, ¿no? Entonces ellos eran los querellantes. Bueno, pero también hay ciertos delitos, el que te cuento, que se investigan de oficio, ¿no? Imaginemos que donde ibas manejando este vehículo de Violeta Radio, pues ibas tú a un evento en particular, entonces todo el mundo sabía que ibas a ese evento, eres muy importante, la radiodifusora es muy importante, y entonces se enteran las autoridades que tuviste este accidente, y entonces puede iniciar de oficio la investigación, es decir, no necesita que haya un denunciante o un querellante, lo puede hacer pues por el que el evento es muy grave, ¿no? Entonces, esto pues también implicará que pues la denuncia se formule, se empiece a hacer la investigación, solo que es importante que cuando estamos ante ciertos delitos que se persiguen de oficios, son algunos y hay que eso echar mano de nuestras legislaciones locales, hay ciertos delitos que se persiguen de oficio.
así como esto que te estoy contando de por la magnitud del evento, pero también por la magnitud de la afectación. Cuando los delitos se persiguen de oficio, no puedes ya retirar la investigación, ¿no? Ya sea por un perdón o porque ya no quieres seguirle, etcétera, ya no se puede retirar esa investigación. Se tiene que seguir hasta que concluya. Y pues de pronto, evidentemente, pues es importante que durante esta investigación el Ministerio Público cumpla con su obligación y Mm. en su caso, pues ya sea una denuncia, ya sea una querella, es importante saber que como víctimas tenemos derecho a que nos asista un asesor jurídico. Y él es el que de alguna manera va a estar velando por nuestros intereses durante toda la investigación. Eso no nos diga que nosotros también como ciudadanos estemos al pendiente de nuestros casos, pero ya ahora a partir de estos cambios o estos modelos de, pues digamos, de seguimiento, y de esta reforma al ámbito penal, pues ya las víctimas tienen derecho a tener un asesor. Y también es importante que cuando estamos hablando de personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o del delito, entonces la querella va a poder ser presentada por quien las personas que ejerzan la patria potestad, la tutela o sus representantes legales. Esto sin perjuicio de que ellos mismos lo puedan hacer. Porque hay ciertos casos, ¿no? En donde tenemos grupos en situación de vulnerabilidad que por alguna condición creeríamos que no pueden acudir directamente a formular su denuncia. En ciertos contextos sí puede hacerlo de manera directa, pero si no, pues también nos apoyamos de estos representantes. Y a esto me refiero que pueden ser hermanos o puede ser un tercero que estaba observando o cuando pues también puedan ellos de alguna manera hacer valer esta denuncia, ¿no? Que pues también incluiría el tema de, ajá, sí, y todo mundo puede denunciar, que esa sería como otro tema que nos importaría pues clarificar, ¿no? Ujú. Sí, y entonces, cuando ya inicias todo este proceso de la denuncia y eso, existe como un, pues, un deber de denuncia, ¿no? O sea, es Sí, donde, sí, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre ese? sí, fíjate que pues en teoría, así como tú lo referiste en un inicio, como sociedad nos ponemos de acuerdo sobre esos valores que queremos proteger y que de alguna manera los protegemos a través de la creación de un hecho, un tipo penal, ¿no? Esa conducta que queremos sancionar. Bueno, pero como se supone que todos nos hemos puesto de acuerdo, pues en teoría cualquier persona tendría esta facultad de hacer del conocimiento a la autoridad de que en un determinado lugar y en un determinado tiempo se están cometiendo hechos posiblemente constitutivos de delito. Y además, porque también eso tiene que ver con que abonemos a la seguridad de todas y todos en un lugar específico o en un lugar determinado. Entonces, hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales esto que se llama el deber de denunciar Mm. en donde, pues como ciudadanía, cuando estamos viendo este hecho delictivo, pues en lugar de voltearnos y no hacer que no está pasando nada, no, nosotros tendríamos que avisarle a la autoridad que se está cometiendo este hecho delictivo. Entonces, imaginemos que estamos en la calle y de pronto observamos que hay una persona que está escondida entre vehículos estacionados y que comienza a quitarle pues algunas de esas, no sé, los espejos Sí, sí, retrovisores sí. con una pinza, ¿no? Em, y entonces esta persona no se ha dado cuenta que nosotros estamos viendo. Pero de entrada nosotras podemos, si esto está sucediendo aquí afuera de nuestras oficinas, pues entonces nosotras podemos detener a esa persona o podemos llamarle a una autoridad para ponerlo a disposición. O sea, la ley, a partir de este deber de denunciar, nos permite que podamos hacer esas detenciones, ¿no? Mm. Que tal vez que esta persona diga, no, pero pues Norma y Celsin, ¿ustedes quiénes son? Ah, nosotras somos ciudadanas que tenemos el deber de denunciar y te vamos a detener. Probablemente no nos toque a nosotras llevar a la persona al Ministerio Público y demás, ¿no? Pero sí podemos detenerlo en ese momento, llamarle a la autoridad y entregárselo a la autoridad. Y ya en su momento, en este caso las policías preventivas, pues Mm. son los que podrán o harán esta puesta a disposición ante el Ministerio Público, porque ya vimos quien tiene la obligación de iniciar estas investigaciones es el Ministerio Público.
En este caso que les estoy contando, estaríamos frente a un delito flagrante. ¿Por qué? Porque tanto Celsin como yo nos dimos cuenta que se estaba cometiendo el delito en ese momento y en ese momento procedimos a la detención. ¿Cuándo se da la flagrancia? Cuando detenemos a la persona, haz de cuenta, con las manos en la masa, ¿no? O cuando se nos ha fugado, pero no lo hemos perdido de vista y Mm. lo podemos detener. Eso aplica también para la autoridad. O sea, imagínate que lo van persiguiendo y de pronto se mete entre calles y demás. Mientras no lo pierdas de vista, estás frente a una flagrancia. Si de pronto el hecho sucedió y tú dices que lo estuviste acá en el ámbito jurídico, decimos campaneando, ¿no? Que lo estuviste vigilando, pero resulta que lo detuviste mañana, eso ya no es flagrancia, ¿no? Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no todos los casos son Ok. o no todas las detenciones se cometen en flagrancia. Bueno, entonces, una vez de que hemos avisado a la autoridad, o también podemos hacer el señalamiento directo, ¿no? A lo mejor yo no lo detengo, pero justamente en ese momento iba pasando una patrulla y nosotras le decimos, señor oficial, la persona que está ahí agachada se está robando los espejos retrovisores. Y entonces, como estamos haciendo un señalamiento directo, entonces se procede a la detención. Mm. Siguiendo este mismo ejemplo, y yo procedo a la detención de esta persona que estaba quitándole los espejos y era mi vehículo, es decir, yo tengo la factura de ese vehículo a mi nombre, entonces ahí yo te preguntaría, Cel, si el vehículo está a mi nombre, ¿qué sería? ¿Denuncia o querella? Querella. Exacto, Sí, es ¿no? querella porque el vehículo es mío, Es ujú. pero si resulta que el vehículo era de humanismo y legalidad, entonces ahí es denuncia o querella. Denuncia. Denuncia y entonces tendríamos que hablarle al representante legal. Sí, Celsin va y pone la denuncia, pero en su momento para ir a hacer los siguientes trámites tendrá que ir el representante Mm, legal de humanismo ujú. y legalidad ya formalmente a interponer su querella. La denuncia ya la puso Celsin en su deber de denunciar, pero ya la querella y el seguimiento que se tiene que hacer partirá precisamente del representante legal, Mm, ¿no? Bueno, ok. entonces, ¿quiénes son los únicos que no están obligados a denunciar al momento de la comisión de un hecho delictivo? Quienes tengan el carácter de tutor, de curador, de pupilo, que eso tiene que ver con cuestiones civiles, ¿no? De cómo se hace cargo una persona de otra, el cónyuge, la concubina, el concubinario, el conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en línea recta, ascendiente o descendiente hasta el cuarto grado, y el colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera estamos protegiendo, ¿no? No a una persona que cometió un hecho delictivo, no, pero protegiendo como estos derechos filiales para pues evitar que yo quiera denunciar a mi papá, a mi mamá. Claro, en ciertos contextos esto tiene un matiz particular cuando hablamos de agresiones sexuales y demás temas de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Pero Ujú. hay esta posibilidad de que no denunciemos cuando estamos en este supuesto. Y además, eso en el Ministerio Público y también ante un juzgado, cuando ya estás contestando preguntas, también te hacen como este señalamiento de si tú eres familiar, no estás obligado a declarar. ¿Quieres hacerlo? Y ya tú haces la referencia si sí o si no, pero andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial y seguimos platicando sobre la denuncia? Muy interesante, por cierto. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre qué hacer, cómo interponer una denuncia. Y Norma nos estaba platicando sobre Ujú, la diferencia, ¿no? Entre ofendido, víctima y después de eso lo que es la querella y la denuncia. Pero ujú, también nos surgió una duda. Si en ese momento
yo decido no denunciar, eh, ¿puede haber o existe otro momento para que yo inicie una denuncia? No necesariamente ese día. Ah, bueno, ahí lo que tendríamos que hacer un estudio es sobre la prescripción. ¿De qué va la prescripción? Digamos que la propia ley te da un tiempo en el que puedes ir a la autoridad a hacer una denuncia. En los casos de flagrancia, pues digamos, está ocurriendo en ese momento, lo detienen, se lo llevan o tú haces el señalamiento. Pero no estás en ese supuesto, como lo mencionas, ¿no? O sea, el Ujú. evento ya sucedió hace una semana, hace un mes. Bueno, ¿qué tanto puedo yo denunciar? Tenemos que irnos a las reglas de la prescripción. Ujú. La ley nos va fijando precisamente cuánto tiempo tenemos para poder hacer la denuncia. Más o menos, haz un símil de cuándo caduca tu derecho, ¿no? Ujú. Bueno, hay reglas generales, ¿no? De aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a lo que tenemos en nuestro Código Penal de la Ciudad de México. Ahí hay un apartado en específico de la prescripción. Tendríamos que echar mano en el interior de la República, en cada entidad federativa, pues cuáles son las reglas específicas. Vamos a hacer el ejemplo de la Ciudad de México para que tengamos una idea general. En los delitos de querella, nos dice nuestro código penal que es en un plazo, hay varias hipótesis, ¿no? El primero sería en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de 3 años. Yo sé que esto se oye muy técnico y luego cuando estudiamos abogado, para ser abogados dijimos no queremos matemáticas y aquí se atraviesan las matemáticas. Entonces, hagamos un ejemplo. Pensemos en un delito de robo y pensemos, solo es ahorita para el ejemplo hipotético, que tenemos que este robo en la Ciudad de México se sanciona de 1 a 4 años. Siempre en la punibilidad o en la sanción, siempre van a venir penas mínimas y penas máximas. Esas son las que tenemos que tomar para hacer este análisis. Entonces, pensemos que este robo nos dice que se sanciona de 1 a 4 años. La mínima es 1 y 1 año y la máxima 4 años. Y aparte nos dice el artículo, si hubo violencia se va a aumentar de 1 a 2 años. Y si se cometió en pandilla, se va a aumentar de 2 a 4 años, ¿no? En esta hipótesis. Entonces tenemos el tipo penal básico, que nos dice que es de 1 a 4, las calificativas, que nos dicen que es de 1 a 2 años, que aumentan, es una agravante, y tenemos otra conducta que se relaciona, en este caso la pandilla, ¿no? Que es de 2 a 4 años. Todo eso lo tenemos que sumar, los mínimos y las máximas. Si hacemos esta suma, tenemos que para este ejemplo, la sanción del robo, la pena mínima es de 1 año y la máxima es de 10 años. Perdón, 4 años, la mínima y la máxima de 10 De años. 10. Entonces, en el conjunto tenemos 14 años. Pero acuérdense que nos dicen un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad. Ya sumamos mínimos y máximos y ahora se divide a la mitad. Y entonces lo que nos está diciendo la ley es que tu delito prescribe en 7 años, porque la mitad de 14 son 7. Y esa sería el análisis de tu prescripción. Por eso les decía que primero tenemos que echar mano de nuestro código penal local y luego tenemos que echar mano de pues del análisis del delito con todos los elementos que son calificativas, agravantes, atenuantes, elementos en general, etcétera, para que todo ese, digamos, esa cuenta se haga en un mismo abordaje y entonces ahí pueda sacar la media aritmética. En el ejemplo que decíamos, quedó en 7 años. Pero también, y acuérdense que nos dice, imagínate que toda esa cuenta te sale en 2 años y medio, pero en esta Ujú. regla te dice que no puede ser menor a 3 años. Entonces te sale 2 años y medio, en automático son 3 años, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la primera regla. La segunda regla te dice que pues estas posibilidades de denunciar prescriben 1 año cuando el delito se sancione con pena no privativa de la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Hay ciertos delitos que te dicen, el que priva de la vida a alguien se sancionará con 10 años de prisión y una multa de, no sé, 400 unidades de medida, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos teniendo son dos tipos de sanciones, la privativa de la libertad y la otra.
Lo que aquí está refiriéndose este apartado es cuando la sanción no trae pena privativa de la libertad. No dice que te van a tocar 5, 6, 8, 10, 12 o de 1 a 2 años. No te menciona nada de la prisión, sino simplemente te van a dar una multa. Si estamos en ese supuesto, entonces en ese tipo de casos la prescripción solo se va a 1 año. Mm. Además, también es importante mencionarte que dentro de los códigos penales también hay reglas específicas para ciertos delitos, ¿no? Esta era la regla general, pero tenemos que echar mano también para ciertos delitos porque la forma en cómo vamos a hacer el análisis de la prescripción es diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los delitos que son considerados como imprescriptibles, es decir, ahí no va a haber ningún tiempo para que caduque tu posibilidad de denunciar. ¿En qué supuestos estamos? En violación y violación equiparada a menores de 18 años y en el caso de la pederastía. En esos supuestos específicos nos dice que ahí no va a prescribir. Entonces, esto que luego escuchamos, ¿no? ¿Y por qué si denunciaste en un caso de una menor de edad, una adolescente, por qué tardaste 10 años en denunciar? Uno, pues porque yo puedo denunciar de pronto cuando yo me sienta bien para hacerlo, ¿no? Está desde la parte de acompañamiento y demás. Pero desde la cuestión legal, yo puedo denunciar cuando yo quiera porque la ley está diciendo ahí que estos delitos son imprescriptibles, ¿no? Entonces hay que echar mano de las legislaciones locales, pues también para darnos cuenta de eso. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el tema de los delitos cometidos contra la administración que son cometidos por servidores públicos o contra el servicio público también, ya sea por particulares o el delito contra el adecuado desarrollo de la justicia, que lo cometen también los servidores públicos. En este caso particular, la ley te dice que la prescripción se va a definir a partir de la sanción más alta de cada delito. Entonces, igual te tienes que ir con los mínimos y los máximos, y acá en este caso en específico vas a tomar la sanción más alta, y ese es el tiempo que va a prescribir. Pensemos, corrupción, se sanciona de 20 a 50 años. Ah, entonces prescribe en 50 años, ¿no? Tendrás 50 años para formular tu denuncia, ¿no? Además, como les decía, en cada caso particular, en una entidad federativa pueden hacer sus regulaciones específicas. ¿Por qué? Porque ya lo había señalado tú, Cel, de pronto cuando como sociedad nos estamos conformando, pues puede ser que tengamos delitos que aquí en la ciudad nos parezcan no absurdos, pero tú dirías, bueno, pero pues aquí, ¿quién se va a robar una vaca, no? Bueno, entonces básicamente lo que tenemos que poner mucha atención es que como todo esto tiene que ver con casos particulares, tomando en cuenta la referencia del territorio donde se va a hacer la investigación, pues tenemos que echar mano de nuestros códigos penales locales. Y ahí en específico es donde se van a hacer los señalamientos de este análisis en relación a la prescripción. Va a haber un apartado que van a encontrar ahí sobre prescripción y ahí hay que revisarlo. Aunque dependiendo de los delitos, también cuando se hace el abordaje de un delito en particular, a veces también ahí hacen mención, ¿no? Entonces hay que checar como en los dos lados para poder hacer el abordaje completo respecto a cuándo caduca mi derecho a denunciar. Muy bien. Y entonces, ¿en dónde pueden iniciar las denuncias? ¿Hay un lugar específico? Bueno, sobre eso, primero tendremos que explicar que las denuncias se pueden presentar de manera verbal o de manera escrita. Si ustedes lo hacen de manera verbal, hay también de forma virtual, que ahora es como esta posibilidad. Entonces, a ver, si de pronto estamos frente, que ese sería otro nivel de análisis, si estamos frente a un delito del fuero común o si estamos frente a un delito del fuero federal. El fuero común de lo que se trata es un delito que se persigue solo por las entidades federativas. Y el fuero federal son delitos que persigue solo la Fiscalía General de la República o de pronto son los delitos que consideramos como federales. Eso igual vamos a echar mano, vamos a tener que echar mano de nuestro código penal local para saber si estamos frente a un delito que se comete o que se investiga en la entidad federativa o lo tiene que investigar la federación. Pero para hacer más práctico esto, les puedo decir que la mayoría de los delitos son del fuero común, es decir, que los investigan las entidades federativas.
y son muy poquitos los que investiga la Federación a través de la Fiscalía General. Esto también depende, pues, de la forma, porque acuérdense que la Fiscalía Federal o General lo que hace es, de alguna manera, investigar los delitos que le afectan a la nación. Entonces, por eso se van a un ámbito federal, ¿no? Piensen delitos de la nación, terrorismo, etcétera, o cuando participen agentes del Estado. Por eso, en algunos contextos, la desaparición forzada que la cometen agentes de Estado la investiga la Fiscalía General de la República, pero la desaparición cometida por particulares la investiga la Fiscalía local, ¿no? Entonces, como para tener primero esa distinción. Entonces, vamos a hacer como el análisis primero de cuando estamos frente a un caso del fuero común. Ahí, pues primero hay que acudir a las oficinas de las fiscalías locales. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el territorio de la Ciudad de México se divide en coordinaciones territoriales. Primero por alcaldías y luego dentro de la alcaldía se divide de alguna manera por zonas, ¿no? Ciertas colonias y demás. Entonces, primero tenemos que ubicar a qué coordinación o a qué autoridad le corresponde el lugar donde yo habito. Y de ahí, pues, acudir a la oficina específica para de pronto formular mi denuncia. Digamos que es un tema regional, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos ubicarlas en muchas páginas o portales de las fiscalías. Ya tienen como esta distinción de qué fiscalía o qué unidad o qué coordinación le corresponde qué para ubicar dónde tenemos que acudir. Aunque de entrada podríamos ir a cualquier autoridad y nos tendrían que recibir la denuncia. Y posteriormente ellos revisar o analizar si de pronto mi asunto le correspondía a la agencia A o B o C y ya ellos la mandan por incompetencia. De entrada, digamos, eso es lo que podría hacer la autoridad, pero también sabemos que la autoridad, cuando no son competentes, pues no nos reciben la denuncia ahí y nos mandan a la que corresponda. Entonces, pues se pueden hacer por esas dos vías. Y en el ámbito de delitos federales, entonces, como les decía, ahí sí tenemos que ir a la Fiscalía General de la República, que siempre van a tener una oficina en las entidades federativas o coordinaciones, ¿no? En las entidades federativas, porque pues ellos tienen que estar investigando todo lo que ocurra y tienen que estar disponibles por cualquier circunstancia. Entonces, pues es importante mencionar, como les decía, que tampoco es que nosotros tengamos que saber si estamos frente a un delito federal o un delito local. A quien le corresponde hacer esa distinción es a las autoridades. Entonces, de entrada, podríamos ir ante cualquier oficina del Ministerio Público a hacer nuestra denuncia o nuestra querella y lo que les decía, a quien le corresponde determinar si son competentes o no es a la autoridad y en su momento nos reciben, pero después hacen una valoración respecto a la competencia y ahí es donde determinan si se queda ahí o si la mandan, incluso hasta para temas de fiscalías especializadas, ¿sabes? O sea, imagínate que vas a denunciar una violencia familiar, como aquí en la Ciudad de México, vas a tu coordinación territorial específica, no sé, Iztapalapa, por así decirlo, Iztapalapa 7, pero después se dan cuenta que es una violencia familiar y remiten la investigación a la Fiscalía Especializada en temas de violencia familiar, que se concentra en otro lugar, ¿no? Entonces, quien siempre tiene la facultad de hacer el análisis y en su momento determinar a dónde debe de conocer, no es al ciudadano, sino a la autoridad, que es la que debe de determinar. Y también, como les decía, en esta parte de las denuncias virtuales, pues ustedes las pueden llenar los campos que se nos pide. En algunos casos sí te pide que digas si eres denunciante o si eres querellante, porque dependiendo de tu calidad serán los elementos que te van a pedir dentro del formato. Entonces, nada más para esos términos te lo solicitan. Y en las virtuales, por lo general, después te hacen un citatorio virtual donde te dicen, ah, bueno, sí, ya te recibimos tu denuncia, pero en días posteriores tú tienes que ir a ratificarla, ¿no? Que es como a dar una especie de aprobación diciendo, sí, yo formulé esa denuncia, quiero darle continuación. Más o menos esos son los términos o lo que podríamos entender por una ratificación. Pero también hay denuncias anónimas, ¿no? Imagínate que enfrente de tu casa se junta una bandita que vende droga y que todo el mundo sabe que ese es el punto, ¿no? Y pues de pronto yo puedo hacer una denuncia virtual.
la autoridad tiene que resguardar mi identidad porque tiene que hacer toda la investigación, pero no de alguna manera destapando mi nombre para que yo pueda ser víctima de alguna otra agresión, ¿no? Se tiene que resguardar todo porque es posible que se hagan estas denuncias. Y en su caso, pues de pronto, si la autoridad necesita cierta información, pues de pronto puede generar ciertas pues investigaciones o gestiones por parte de policía de investigación para que me busquen y entonces yo pueda dar más datos, ¿no? Pensemos que solo dije, bueno, es que yo quiero denunciar que enfrente de mi casa se vende droga, ¿no? Y ya no puse más datos. Bueno, también hay que ayudarle Ujú, tantito a la autoridad, sí. ¿no? Entonces desde ahí se pueden ir jalando. Y bueno, ya que nos explicaste cómo a dónde tenemos que acudir, ¿existe un formato especial para iniciar una denuncia? ¿O qué debe de contener nuestra denuncia? ¿O de acuerdo al delito es la información que nosotros tenemos que poner o cómo? Pues mira, en términos generales, si son denuncias escritas, pues ahí sí, por lo general, acuden ya ante un abogado y el abogado le da como el formato legaloide, por así Ujú, decirlo, ¿no? Pero si tú no tienes en este momento un abogado y quieres acudir ante una autoridad, pues lo primero es que hay que dar nuestros datos de identificación y nuestros domicilios. ¿Por qué? Porque también esa es la vía en donde la autoridad va a estar en constante comunicación con nosotros y si ujú, nos va a mandar requerir y demás, tenemos que dar nuestros domicilios. Pero no se preocupen, porque los domicilios no están a la vista de las carpetas de investigación, se tienen que resguardar. En algunos lugares están en sobres cerrados, en algunos los propios sistemas pues tienen estos registros para que se quede la información en las plataformas, pero no esté visible en las carpetas. Entonces, se dan todos esos datos. Además, pues es importante que hagamos una narración de los hechos. Acá sí es muy necesario que especifiquemos lo que nosotros, los abogados penalistas, decimos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Es decir, hay que mencionar cuándo pasó, dónde pasó y cómo pasaron los hechos. Y ahí le vamos a ir metiendo más carnita, ¿no? ujú. Quién participó, quién fue testigo y demás. Mientras más detallados sean nuestros hechos, mayores datos le podremos dar a la autoridad para que empiece la investigación. Así como mencionábamos que teníamos un deber de denunciar y que hay que avisarle a la autoridad de esta posible comisión de hechos delictivos, pues también pensemos que esa va a ser la primera entrada de la autoridad a ese hecho delictivo. Y entonces, en la mayor medida que le demos todos los datos, ¿no? Piensen en esta cuestión de ya había cámaras de seguridad, el ID, en este caso de la Ciudad de México, de las cámaras que tenemos, dar el ID, cuál era el nombre correcto de los testigos, ¿no? Todos esos datos es el momento de, pues, hacerlos mención durante nuestras entrevistas para que de ahí surjan las diferentes líneas de investigación. Pero, ¿te parece si nos vamos al corte para seguirles contando pues estos elementos que debe de contener la denuncia? Me parece muy bien. Entonces vamos a nuestro corte comercial y regresamos a su programa Reivindicando Derechos. ¿Qué son las infracciones administrativas? Se trata de conductas que no son consideradas antisociales, pero no delictivas. Estas afectan la armonía de la sociedad, alteran o impiden la paz. Sin embargo, sus sanciones son diferentes a las que se relacionan con los delitos. Como parte de una sanción administrativa podemos ser amonestadas. Esto quiere decir que se trata de una llamada de atención de la autoridad. Multadas son sanciones económicas que, de acuerdo a la legislación local, tienen mínimos y máximos. Arrestadas administrativamente, se trata de privaciones temporales de la libertad hasta un máximo de 36 horas. Estas detenciones no se llevan a cabo en los mismos lugares en donde las personas son resguardadas por cometer hechos delictivos. Trabajo a favor de la comunidad. Se trata del número de horas que debe servir la persona infractora a la comunidad en los programas preestablecidos con respecto o el número de horas que deberá asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para corregir su comportamiento. Así como cada estado cuenta con sus propios delitos, dependiendo de su propio entorno y territorio, lo mismo ocurre con las faltas administrativas.
las cuales se establecen para mantener y asegurar el orden y la paz social. Por ejemplo, en la Ciudad de México se cometen infracciones cuando la conducta tiene lugar en plazas, calles, avenidas, jardines, áreas verdes, mercados, templos, cementerios, deportivos, centros de recreo o reunión, vehículos de transporte público, etc. También, en esta ciudad, las infracciones se encuentran clasificadas en 4 tipos. Les daremos algunos ejemplos de cada una de ellas. Infracciones contra la dignidad de las personas. Esto es maltratar verbalmente a cualquier persona o grupo de personas, atentar contra la privacidad de una persona y golpear a una persona sin que le causen una lesión. En caso de presentar una lesión, entonces estamos frente a un delito. Infracciones contra la tranquilidad de las personas. Poseer animales sin el debido cuidado de higiene o presencia de plagas, producir o causar ruidos, obstruir con cualquier objeto las entradas o salidas de inmuebles son acreedores a infracciones contra la tranquilidad. Infracciones contra la seguridad ciudadana es transitar con animales de compañía sin las medidas de seguridad necesarias, usar el espacio público sin autorización, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o llamar a servicios de emergencia con fines ociosos. Y las infracciones contra el entorno urbano es el no recoger del espacio público las heces de animales de compañía, tirar basura en lugares no autorizados o abandonar muebles en vías públicas. Regresamos a nuestro último bloque de Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre cómo iniciar una denuncia, qué es lo que se necesita, qué debe de contener. Y Norma nos ha estado platicando sobre este último punto, ¿no? ¿Qué debe de contener las denuncias? ¿Nos puedes seguir platicando, no, porfis? Sí, a ver, retomando, platicábamos nuestros datos de identificación, nuestros domicilios, que ese domicilio se va a resguardar, la narración de hechos. Hay que también informar sobre las personas quienes consideramos que han cometido el hecho delictivo o también las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticias de este hecho, básicamente lo que conocemos como testigos. ¿Por qué? Porque evidentemente, como nosotros, no necesariamente, y esto es importante, no necesariamente también tenemos que saber exactamente quién cometió el delito, ¿no? Pensemos en el ejemplo que dábamos de alguien que se está robando las autopartes. ¿Qué tal que eso yo me di cuenta cuando revisé las cámaras y yo no sé quién era, ¿no? Simplemente estoy viendo la acción y sé que eso es una conducta delictiva. Entonces, yo voy a dar al menos todos los datos de identificación, los que tenga. Por eso a veces cuando no tenemos pues nombres y demás, nos preguntan si podemos describir a la persona. Cuando la describimos, nos pueden dar la posibilidad de acudir a esto que conocemos como retrato hablado o arte forense, en donde nosotros vamos describiendo a la persona y pues los peritos en la materia hacen un retrato hablado y eso va a servir para las investigaciones, ¿no? Entonces, puede ser las dos vías, que sí ubico yo a la persona o que en su momento no tengo que decir exactamente ahí, y aquí está mi retrato hablado, ¿no? Pero en su momento hay un apartadito cuando lo hacemos a través de los formatos que nos da la institución, en donde nos señalan características particulares de los individuos y desde ahí se puede hacer ese abordaje. Bueno, pero ya que firmamos, digo, ya que nos dieron todos los formatos y demás, no se olviden, tenemos que firmarlo. Hay que firmarlo y en algunos, pues entre algunas autoridades nos piden que también lleven nuestras huellas. Si nosotros no sabemos firmar o pues sí, de pronto no sabemos escribir, entonces hay que poner nuestra huella y de pronto también se pide que haya testigos de que somos nosotros, ¿no? Así, ella es Norma Bautista porque la conozco y yo soy su testigo de identidad, ¿no? De pronto se puede asentar así. Y les decía, pues hay que poner nuestra huellita al final, etcétera. Esa es como la entrada a nuestra denuncia como primer paso, ¿no? Porque ya todo lo demás que hemos estado platicando en otros programas tiene que ver con líneas de investigación. Digamos que esta es la puerta uno para iniciar una investigación de un hecho delictivo. Mm. Y entonces, una vez que ya se inició la denuncia, ¿cuánto tiempo tarda una autoridad en ponerse en contacto con la víctima o el ofendido? Pues a partir del paso uno. Ujú. Bueno, esto variará de acuerdo a las diferentes dependencias.
Acá les vamos a dar unos tips, ¿no? Si lo hacen porque ustedes van directamente a la agencia del Ministerio Público, por lo general les dicen que como en 5 días hay unas autoridades que se llaman, son los que están de turno o la barandilla, que son los primeros que nos reciben, ¿no? Y ahí ponemos nuestra denuncia y demás. Pero no necesariamente ellos, dependiendo en cada entidad federativa, serán los que investiguen ya mi caso. Ellos solamente me dieron entrada, pero se lo van a pasar a otra autoridad que va a llevar la investigación. Entonces, a veces lo que nos dicen es, bueno, ya la iniciaste muy bien, a veces te dan un citatorio, a veces solamente te dicen que hay que regresar en una semana más o menos o días hábiles, hábiles. Acuérdense que los días hábiles son de lunes a viernes, no cuentan ni sábados ni domingos ni días festivos. Entonces, más o menos cuenten esos 5 días hábiles y pueden ir a preguntar por su investigación. Siempre cuando ustedes van a formular su denuncia, les van a decir qué número de carpeta les correspondió. Entonces ustedes tienen que llegar al Ministerio Público con su número de carpeta y preguntar a qué autoridad o a qué unidad o a qué Ministerio Público le asignaron esa carpeta para que ustedes le puedan dar seguimiento, ¿no? Entonces, básicamente ese sería como el caminito. Ahora, si ustedes la inician por escrito y la entregan en oficialía de partes, bueno, ahí sí les digo que es otro camino mucho más largo. Desde la experiencia acá en Humanismo y Legalidad, les comentamos que desde el momento en que ingresamos la denuncia a Oficialía de Partes General, nos han tardado para citarnos alrededor de 3 meses. Pues que me urge, sí, pero en muchas ocasiones cuando se formula la denuncia, no te la quieren recibir en la barandilla porque consideran que no son hechos delictivos y demás. Siempre va a haber como un no por delante, ¿no? Quisiera decir que no es así, pero la realidad es que la experiencia nos ha demostrado que ha sucedido de esa forma. Y por eso recomendamos que en algunos contextos la denuncia se haga por escrito, porque aunque se tarde más, sí o sí todo lo que pongamos en la denuncia por escrito le van a tener que dar respuesta. Y a veces cuando lo hacemos de forma verbal, hay cosas que no quieren asentar, ¿no? En la denuncia o no son tal cual nuestras propias palabras. Cuando lo hacemos por escrito, de alguna manera, pues eso se suple, solamente que vamos a tener que esperar un tiempecito a que pues esa carpeta llegue a la autoridad correspondiente, ¿no? Mm, Sí, sí. O sea, de por sí es un proceso complicado, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Cuando vamos a denunciar ciertos delitos de, Ujú. pues, contra la integridad física, ¿no? Es complicado. Imagínate hacerlo por oficialía de partes. Bueno, acá lo hemos visto, ¿no? Ujú. Entonces, sí Sí. es complicado. Y bueno, desde tu percepción, ¿dónde consideras que están las falencias al momento de iniciar una denuncia? Mira, de entrada yo te diría, ahorita nos estamos enfocando evidentemente a una denuncia penal. Las denuncias siempre son penales, las demandas son de otra materia. Esa también sería un tip que les podemos dar. La cuestión es que asumimos que ciertas conductas que consideramos antisociales, no todas las conductas antisociales constituyen hechos delictivos. Y entonces acudimos al Ministerio Público porque decimos, ay, eso seguro es un delito que lo investiguen. Pero la realidad es que el derecho penal, en teoría, es la última ratio, es decir, es a lo último que debemos de llegar. Y por lo tanto, sería la última autoridad donde quisiéramos resolver nuestros problemas. De manera previa pudimos haberlo resuelto en otras vías. No todos los casos son así, pero la idea general sería ese sentido. Pues te cierran la puerta y como en muchas ocasiones no sabemos todo este caminito que implica denunciar y que ellos son los que tienen que clasificar el delito, ellos son los que deben de determinar si son competentes o no, pues nos cierran la puerta y decimos, pues ya no puedo hacer nada. Y la realidad es que no es así. Hay reglas y también hay prácticas que cometen las autoridades para no darle seguimiento a esos expedientes. Entonces, en la medida en que nosotros estemos informados de toda esta, pues este caminito que se ve largo, pero por eso quisimos hacerlo como muy ejemplificativo, para que sepamos que también como ciudadanos para acudir a una
autoridad de esta naturaleza, pues tenemos derechos que tienen que ser respetados. Digo, ahorita no entramos a los derechos de las víctimas y demás, pero sí nos dicen que hay reglas que debe seguir la autoridad y que pues no abusar del desconocimiento de la ciudadanía, y que si están acudiendo a un ministerio público es porque algo está sucediendo y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, desde ahí, pues empapar a la ciudadanía de estos pequeños elementos para que sepan que pues esa puerta siempre debe de estar abierta y que pues no puede estar sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de si quiero o no quiero trabajar hoy, porque hay un dicho que se menciona mucho en las agencias del Ministerio Público cuando de pronto se desborda y tenemos muchos casos, dicen, parece que se desató el diablo, ¿no? Sí, pero de todas maneras es tu obligación recibir todas esas carpetas, ¿no? Y por lo tanto, sabemos que el tiempo de espera en una agencia del Ministerio Público es larga, pero pues no hay más que hacer del conocimiento a la autoridad para que inicien las investigaciones correspondientes. Sí, en eso tienes toda la razón, ¿no? Porque muchas veces, y en programas pasados lo platicábamos, ¿no? Muchas personas no acuden a iniciar sus denuncias porque pierden mucho tiempo. Ujú, Y eso viene en las estadísticas, ¿no? Que también lo estábamos comentando, que o pierden mucho tiempo o no les hacen caso o simplemente la investigación no avanza, ¿no? En muchos ujú, de los casos. Entonces, pero pues es importante recordarles pues a los que nos escuchan y a la sociedad en general que pues denuncien, ¿no? Es importante denunciar porque eso ayuda a que los índices de violencia o los índices delincuenciales pues disminuyan. Si ellos no ujú. lo hacen, pues se incrementa. Entonces no hay Es forma correcto. de prevenir el delito, ¿no? Ujú. Ujú. Pues Pues se ahí nos nos terminó el coincidimos. programa. Se nos acabó el programa, Sí, pero pues dejamos abierto, ¿no? Al auditorio, si tiene dudas en específico, que nos escriba. Nosotras tratamos de englobar toda la generalidad, pero si hay algo en particular que quieran que desarrollemos, lo podemos hacer sin problema, porque estos temas son bien, bien importantes. así es. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Fue un tema bastante interesante y pues que toda sociedad debe de saber, ¿no? Nos Ujú, estamos viendo en nuestro próximo programa es y pues correcto. nada, muy bonito Pues día. bye bye, cuídense. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.